Amén. Estas dos invitaciones, a pesar de que vienen de distintos lugares de la iglesia, del uno de Madres Unidas para Orar, que es una misión a nivel internacional, distintos países que se han propuesto, en que las mamitas puedan sostener a los hijos, a la familia en general. Y creo que por un lado el tiempo, las circunstancias, lo que estamos viviendo amerita, y por otro lado saber y recordar y mantener vigente que el arma más poderosa que tenemos en nuestra vida se llama oración, ¿sí? Junto con el amor, que hacen una dupla invencible, la oración y el amor. Así que, por un lado, hay esta invitación, a la salida estarán personas de este ministerio que funcionan aquí en la iglesia, entregando unas hojitas volantes también para confirmar y ratificar la oración. Y por otro lado, la proclamación que se hace en estos 3 días de ayuno, oración, búsqueda de Dios, y sobre todo poner a nuestro país delante de Dios y pedir a Dios que tenga misericordia, que nos ayude, que nos perdone, que no nos castigue en su ira, y que avive la iglesia para poder nosotros, nadie más, no hay otra opción, nosotros como institución humana, pero siendo el brazo extendido de Dios aquí en la tierra, poder ser el referente para ser la opción de vida en estos tiempos de tantas tinieblas. Bueno, digo tiempos de tantas tinieblas, tantas dificultades, tantos problemas, y que precisamente, ¿sí?, en el tema que nos ocupa el día de hoy, debemos comenzar diciendo, ¿no?, las circunstancias difíciles que vivimos. Vivimos tiempos tan complicados como, por ejemplo, una de las situaciones que nosotros, como cristianos, nos vemos o nos veremos prontamente, yo creo que ya nos vemos abocados, es la injusticia. La injusticia, ¿sí? Vean, no hace falta ser únicamente parte de una institución pública y trabajar en relación de dependencia de esa institución, en donde las instituciones públicas de todo el mundo, en nuestro país obviamente, y tristemente no somos ajenos, ya existe una estructura de corrupción, cualquiera sea el gobierno, el que está, el que estuvo, el que vendrá, lastimosamente entran a una estructura de corrupción terrible que no va a ser fácil derrumbar, aparte de que sabemos que el mundo va cada vez para peor, ¿sí? Porque en instituciones privadas pasa lo mismo, ¿sí? En empresas privadas, en negocios privados, grandes, pequeños, medianos, también hay corrupción, también hay esa perdición que existe de por medio. Y aquellos negocios, trabajos, ejercicios profesionales independientes, actividades de distinta índole, que ni pertenecen al sector público, que tampoco pertenecen al sector privado empresarial, digamos, sino que simplemente, vea, yo tengo mi negocio, este es mi trabajo, este es el servicio que yo presto, o estas son las cosas que yo hago. A la vuelta de la esquina también nos vemos inmiscuidos en la estructura de corrupción. ¿Por qué? Porque para todo hay la coima, para todo se necesita el palanqueo y malversar, transgredir, todas esas cosas que se suceden día tras día, y es terrible. ¿Cómo manejarnos? ¿Cómo manejarnos en un mundo así, en el que impera la injusticia, la corrupción, la inmoralidad? Está incrustada estas situaciones perversas en la sociedad. Cuando nosotros somos iglesia, nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios y como iglesia, por un lado debemos recordar que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, Dios nos ha llamado a vivir conforme a su santa palabra, dentro de su perfecta y santa voluntad. Pero vivimos en este mundo que como lo menciono, para describir necesitaríamos epítetos, necesitaríamos adjetivos que cada vez sean más fuertes, más duros, más bruscos, para demostrar y describir, digo, todo lo que como sociedad estamos viviendo. Pues para eso Dios nos dejó su palabra, no solo para que sea una luz que nos guíe, que nos alumbre, no solo para que sea una guía de comportamiento, de actitud, sino también para ver dos aspectos, o recordar dos aspectos. Una, que Dios no ha cambiado su parecer. Hoy nosotros pensamos que vivimos en un mundo terriblemente corrupto, pero no.
Sí, no es consuelo esto tampoco. La humanidad es humanidad y siempre ha sido humanidad. Y siempre ha habido la malicia, la perversidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, algo que es mucho más importante que recordemos es que hay Dios. Y nuestro Dios es todopoderoso. Y cuando nosotros declinamos en ciertos aspectos y de uno u otro modo terminamos siendo parte, aunque sea por momentos, de esa estructura perversa que viene del diablo, ¿sí? Es porque estamos desmereciendo el poder de Dios. Hay personajes como el que le quiero compartir el día de hoy y que ha venido tocando mucho mi corazón. Yo le he dicho a Dios, le digo, Señor, las últimas prédicas que tú estás depositando en mi corazón para que yo las comparta a tu pueblo, como que son duras, como que son fuertes. Y Dios, lo único que me ha confirmado y ratificado es que sí, que Dios está purificando su iglesia. Que Dios quiere santificar su iglesia y que si estamos mal, obviamente hay que dar un giro y enrumbarnos en la voluntad de Dios. Y si estamos bien, pues hay que estar mejor, ¿sí? Te digo, la secuencia de prédicas que Dios ha ido depositando en mi corazón. Y esta no es diferente. Hay un personaje en la palabra de Dios, junto con sus tres amigos, que son un claro ejemplo de ser definidos en Dios. Me refiero a Daniel y a sus tres amigos que fueron a parar en Babilonia. Y permítame poner un poquito el contexto histórico de aquel momento y del porqué de ese momento. Daniel con sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos. A Daniel también le pusieron un nombre babilónico que se llamaba Belsasar. Habían ido a parar en cautiverio en Babilonia, junto con todo Israel, con todo el pueblo de Dios, fueron a parar en cautiverio en Babilonia, cautivos, ahí. La primera pregunta, o la primera inquietud que surge es, ¿por qué un pueblo de Dios, el pueblo que Dios creó, el pueblo que Dios le dijo, tú vas a ser mi especial tesoro, ese pueblo que dijo, yo voy a estar contigo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿sí? Y hay de aquel que atente contra ti se va a encontrar conmigo, y porque yo te voy a bendecir, y la gente va a querer conocerme a mí por lo que yo puedo hacer a través de ti? Ese pueblo, ese predestinado a ser una nación poderosa, grande, fructífera, bendecida, en un momento llegó a cautiverio. ¿Por qué llegó a cautiverio? Porque el pueblo, tristemente, el pueblo de Dios, a pesar de haber visto milagros, prodigios, bondades, propios y todos los que pudiéramos conocer, se enfría, se entibia, se aleja, se aparta, se rinde. A veces fácil, a veces con alguna dificultad, pero se rinde. Este pueblo que había salido de Egipto, que había llegado a la tierra prometida, que salió de Egipto abriéndose un mar, dejando 10 plagas contundentes para que sepan quién es el Dios y la mano fuerte que les estaba sacando, que había superado todas las dificultades del desierto, que detuvo las aguas del Jordán para que entren a tomar posesión de la tierra prometida, que tragó los muros de Jericó. Y vean, falta tiempo para contar los prodigios, bondades, señales sobrenaturales que hizo este Dios y que le entregó una tierra que fluye leche, una tierra por demás fructífera. Y en un momento determinado les toca abandonar esa tierra. Años después, ¿por qué? Porque parece que el tiempo nos desgasta, que el tiempo va mermando, porque no debería suceder, que es mi relación con Dios. Pero conforme voy teniendo años de cristiano, me apago, yo no sé qué es lo que sucede. Y hubieron muchos profetas en la época previa a que ellos llegaran a este cautiverio. Muchos profetas. ¿Sabe cuál era el problema? El problema es que no todos eran de Dios. Como hay hoy. Hoy hay muchos profetas, hay muchas iglesias muy llenas, muy prósperas económicamente, pero no todas son de Dios. Porque la gente les hizo caso y aceptó lo que dijeron los profetas, que hablaron lo que ellos querían escuchar, no lo que debían escuchar.
Y claro, ¿qué es lo que sucedió? Que por un lado los profetas decían, no, sí, anda nomás, todo está bien, Dios te respalda, y tomaban el nombre de Dios y todo perfecto. Pero habían los pocos, los que sí eran de Dios, que les decían, oye, corrige el camino, no estás bien, estás equivocado, vuélvete en pos de Dios, no te rindas a los dioses ajenos, es decir, a los placeres, al facilismo, no creas que era así, acuérdate lo que Dios quiere de ti. Un sinnúmero de situaciones, y a la postre no hicieron caso a los profetas de Dios, le hicieron caso a los que, pues, les convenía hacer caso y escucharles. Pasó el tiempo, los profetas de Dios, aparte de que les advertían, aparte de que les impulsaban a que se vuelvan en pos de Dios, también les dijeron, si es que no se vuelven, va Dios a levantar una nación mucho más grande, más fuerte, ¿sí? Y simbólicamente, indirectamente les dijo cómo habría de ser, hasta que sucedió. Y claro, todo el pueblo que valía la pena, toda la gente israelita que valía la pena, toda la fuerza laboral, ¿sí?, fue llevada en cautiverio a Babilonia. Incendiaron la ciudad de Jerusalén, el símbolo del pueblo de Israel, y dejaron ahí a los menesterosos, a los mendigos, sin ánimo de ofender absolutamente nada ni nadie, a los viejos y a los discapacitados. Porque ellos no representaban, como de hecho así fue, nunca representaron un peligro como para que se rebelen, se subleven y vuelvan a hacer la ciudad maravillosa que algún día fue y que estuvo dentro del corazón de Dios de que así fue, ¿sí? Entonces fueron llevados, digo, toda esta fuerza laboral al cautiverio. Y el cautiverio es terrible. Uno no imagina hasta que pasa, ¿no es cierto? ¿Qué es el cautiverio? El cautiverio es quitarle todos los derechos a una persona. Porque yo cuando estoy en mi tierra, yo estoy en mi tierra. Y en mi tierra yo tengo mis costumbres, yo conozco todo, sé cómo me manejo, ¿sí? Yo tengo mis amistades, yo tengo mis palancas, mi familia, yo sé cómo se manejan las normas. Y disculpe que apele un poco a la viveza criolla, sé cómo se las vulneran también, ¿sí? Y es mi tierra, porque eso me da seguridad. En definitiva, el resumen de todo lo que implica mi tierra es mi identidad. ¿Sí? Yo, mi pasado, mi presente y mi futuro, yo sé cómo hago. Pues de todo eso quedan despojados en el cautiverio. Porque en el cautiverio llegan a Babilonia y dicen, aquí no se hace como ustedes, aquí se hace lo que yo digo. Y ustedes aquí no vienen a ser jefes, ustedes vienen a ser esclavos. Aquí ustedes no van a escoger el trabajo, yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Y claro, Nabucodonosor, su ejército, oprimía a todos ellos. Y Dios miraba esta opresión, claro que miraba. Y Dios vio cómo aquel regocijo que tenían de su tierra se había convertido en llanto, en tristeza, en dolor, en quebranto, claro. Y Dios miraba, claro que miraba. El mismo Dios que había levantado a ese pueblo. Y miraba y entiendo que Dios lamentaba. Y lamentaba con estas palabras. Estoy especulando al respecto. ¿Sí? Yo te dije, o sea, si tú te enfrías, si tú te alejas, si tú te apartas, si tú declinas, si tú te dejas alucinar, porque estás perdiendo la perspectiva, estás distrayendo la mirada, va a pasar esto, aquello, y así, y no vas a tener entendimiento. Yo te dije. Pero en medio de esa situación, Nabucodonosor busca gente capacitada, académicamente hablando, con comportamiento adecuado, y encuentra, de los que habían llegado al cautiverio, y encuentra a 4 muchachos por demás destacados, espectaculares, por decirlo de algún modo. Y uno de ellos era Daniel. ¿Sí? Este Daniel, increíble, ¿no? Este Daniel, no solo que impactó con su actitud, con su comportamiento, con sus dones, capacidades, talentos, y obviamente fue extremadamente útil en el gobierno de Nabucodonosor. Este Daniel, o en la época de Nabucodonosor, llegó a percibir
llegó a ser testigo presencial de que un rey como Nabucodonosor, y usted puede verle no solo en la Biblia, sino en la historia, ¿sí?, que un rey como Nabucodonosor terminó declarando que el único Dios grande, sublime, maravilloso, magnífico, estupendo, Rey de gloria, era el Rey de los israelitas. Él terminó, después de todo un proceso, ¿no?, después de su grandeza, de su orgullo, de su altivez, ¿sí?, no se humilló delante de Dios, pasó a ser como un semoviente más, y después de eso él reacciona y dice, definitivamente, el Dios de Daniel y de los otros tres es el único Dios, ¿sí?, y termina con una declaración increíble de reconocimiento a su Dios. ¿Por qué? Por las vidas de Daniel y de los otros tres. Daniel destaca un poco más, o bastante más que los otros tres, sin desmerecer la condición de los otros, porque hay cosas que uno, cuando no conoce, a veces ciertas situaciones históricas, a veces puede desmerecer a ciertos personajes. El imperio babilónico cae. Después de Nabucodonosor, siempre Daniel se mantuvo como una altísima autoridad, ¿sí? Y en el capítulo 5 de Daniel, no es ese el que vamos a ver, sino el 6, pero en el capítulo 5, el versículo 29, cuando cae el imperio babilónico, dice que Daniel llegó a ser el tercero en el mando de Babilonia, del imperio babilónico, el tercero en el mando. ¿Cuándo? Posiblemente con unas 2 o 3 generaciones después de Nabucodonosor, cuando este perverso rey Belsasar se atrevió a usar los vasos santos que habían sido sacados del templo de Jerusalén para sus libaciones, para sus perversiones, ¿no? Y cayó en una noche, ¿sí?, justo en la noche en que él celebraba su grandeza, por no humillarse, por no reconocer a Dios, ¿sí?, cayó ese imperio. E inmediatamente entró el imperio medo-persa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía en estas transiciones de conquistas de la antigüedad? Que cuando había un rey y le sucedía uno nuevo, que no venía en orden de genealogía, de genética, de sangre, ¿sí?, más aún, cuando un imperio terminaba y comenzaba uno nuevo, salía el babilónico, entraba el medo-persa, lo correcto que se hacía, entre comillas, correcto, ¿sí?, humanamente hablando, era acabar con todas las personas que tuvieron que ver con el antiguo imperio, ¿sí? Es decir, desde el portero hasta el más alto jefe, nadie quedaba con vida, nadie, precisamente para evitar que por ahí haya una pequeña llama que quedó encendida y eso termine siendo una sublevación, una rebelión en contra del nuevo imperio. Entonces, ¿qué tenía que suceder con Daniel? Precisamente eso, que él muera. Más aún, habiendo ostentado los altísimos cargos que ostentó. Entonces, de pronto alguien va donde el nuevo rey, Darío, se llamaba, Darío de Media y de Persia, y le dicen, rey Darío, aquí hay un hombre que tuvo altísimos cargos en todo el imperio babilónico, porque comenzó con Nabucodonosor, y así pasó hasta el último, que es Belsasar. Que este Belsasar, la Biblia dice que fue el que le sucedió, pero en realidad, a Nabucodonosor, pero en realidad hubieron unos 2 más intermedios por ahí, la historia sí lo confirma. Entonces, este Belsasar vino a ser como un bisnieto, ¿sí?, de Nabucodonosor, y durante todo ese periodo hubo un Daniel, ¿sí?, que ostentó altísimos cargos, de tal manera que este debe tener información privilegiada. A este hay que exterminarse, hay que borrarle del planeta, ¿sí? Y no sucedió eso con él. Miren lo que dice, y ahora entramos en el texto bíblico, Daniel capítulo 6, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, del versículo 1 al versículo 5. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. Ahora ya no era el imperio babilónico al cual estuvieron sometidos en cautiverio, seguían en cautiverio, pero hoy había tomado la posta el imperio medo-persa con el rey Darío. ¿Sí? Darío de Persia se le conocía.
capítulo 6 de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Abre la lectura, le pido por favor que usted siga siempre con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en contra de él en relación con la ley de su Dios. Bueno, son 5 versículos apenas y hablan mucho de Daniel como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Digo, había sucedido el imperio medo-persa al babilónico y no le mataron a Daniel, con toda la información que tenía después de haber sido lo que él fue para el imperio babilónico. Y más bien pasa a ser nuevamente una de las máximas autoridades en el imperio medo-persa. Se nombró el rey Darío, 130 gobernadores, 120 personas que de uno u otro modo controlen el orden en el imperio, y estos tenían que dar cuenta a 3, ¿sí? Que eran los más altos. Pero de estos 3, aún eran 3, destacaba Daniel, porque tenía un espíritu superior. Tanto destacaba que el mismo rey Darío hasta le venía un pensamiento recurrente de que le ponga a él por sobre todo el reino, porque este tipo garantizaba definitivamente su conducta, su manera de ser, de proceder, su vocabulario, sus conversaciones, todo daba para generar confianza, y sus atributos, sus condiciones, sus capacidades, hasta ya le digo, le pasó por la mente al rey Darío en ponerle a Daniel después del rey Darío como gobernador de todo el imperio. Pero bueno, hoy era uno de los 3. Oiga lo que le voy a decir, y luego usted va a entender de mejor manera. Oiga esto, parecería estar fuera del contexto de la prédica, pero no, tiene mucha importancia. Todo lo que nosotros palpamos en nuestra realidad y lo manifestamos tiene un origen espiritual. Te repito, todo lo que nosotros vemos manifestado en nuestra realidad tiene un origen espiritual. ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros vemos desde la existencia de la historia de la humanidad, 700, 500, 2000, 5000 años antes de Cristo, todos los 2023 años que llevamos de la era cristiana, ¿sí? Nosotros vemos cosas que a veces no se compadecen. Y más aún cuando vemos un texto como el que acabamos de ver, apenas 5 versículos, pero nos habla una maravilla. Vemos cosas como esta, ¿sí? Que de pronto un grupo de gobernadores, 120, llegan a persuadir a 2 de los 3 que eran sus jefes, a quienes tenían que rendir cuentas, persuaden a 2 de estos 3 y les dicen: oiga, ¿qué les parece si le proponemos al rey Darío una ley para quitarle del camino a Daniel? Y estuvieron de acuerdo todos los sátrapas, los 120, más los 2 que fueron persuadidos. Hagamos una ley para ponerle el pie y quitarle del camino a Daniel. Dicho de otro modo, si vemos que todo está malo y hay algo que está bueno, en vez de que lo malo copie a lo bueno, ¿sí? Dice más bien, quitemos del camino a lo bueno, quitémosle a Daniel. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué querían quitarle a Daniel, que había destacado y que el mismo rey Darío le había puesto y que hasta pensó en ponerle por sobre todo el imperio? ¿Por qué querían quitárselo así? La respuesta es obvia: por envidia,
por envidia, porque él tenía un buen comportamiento, era fiel, no había ocasión de falta. Es decir, él estaba en el puesto porque lo merecía. Pero se genera la envidia. ¿En dónde se genera la envidia? Usted sí sabe que la envidia no es querer tener lo que el otro tiene, ¿no? A veces estamos confundidos. Uno dice, no, es que tiene envidia de lo que yo tengo. No. La envidia no es querer tener lo que el otro tiene. La envidia es algo peor. Es no querer que tenga lo que tiene. Esa es la verdadera envidia. Es decir, si Daniel llegó a ostentar ese puesto, es tan apreciado delante del rey, yo quisiera ser igual a él. No, eso no es envidia. Es yo no quisiera que él tenga lo que tiene y que sea tan merecedor de lo que ha llegado a lograr. Y la envidia es un sentimiento. Y la envidia tiene un origen. ¿Saben dónde se origina la envidia y la corrupción, las inmoralidades y todo lo que nosotros hoy palpablemente podemos percibir? Se genera en un ámbito espiritual de tinieblas que lo gobierna Satanás. Ahí se genera. Entonces cuando uno dice, ¿y por qué serán las cosas así? ¿Y por qué la gente hace esto que es indebido? ¿Y a quién se le ocurrió, por ejemplo, en un momento determinado, decir, queremos que sea un derecho y que esté establecido en las leyes el matrimonio homosexual? ¿A quién se le ocurre una cosa de esas? Esa es una realidad que se generó en un ámbito espiritual de tinieblas gobernado por Satanás. ¿Por qué le digo esto? Una, porque ahí está la explicación. ¿Por qué quería sacarle a Daniel? Sí, por envidia. ¿Y dónde nació esa idea, ese instinto, ese impulso? Sí, en las tinieblas de Satanás. Nosotros somos la Iglesia de Cristo. Es decir, nosotros somos el brazo extendido del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos una institución humana hasta cierto punto, pero sostenida por un Dios todopoderoso, ¿sí? Que está mucho más allá de lo que humanamente pudiera darse, manifestarse. Y nosotros, siendo la Iglesia de Cristo, es decir, el brazo extendido del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros cumplimos una misión y somos parte de un plan de Dios. Todo lo que está sucediendo, inmoralidades, corrupción, toda la perversión, la degeneración del comportamiento social, ya está establecido aquí. ¿Por qué? Porque si la gente, no sé, porque la gente se enfría, ya no le toma en cuenta a Dios, le va dando la espalda, y luego no solo que le da la espalda, sino que deliberadamente se opone, blasfema, le desafía a Dios, y así está la sociedad. Pero nosotros somos iglesia. Y como nosotros somos, obviamente, el polo opuesto, nosotros somos la contraparte de esta estructura diabólica, vamos a tener que enfrentar injusticias, claro que sí. Y nos van a querer quitar del paso. Y de pronto, aparentemente 2, 3, 4 personas se ponen en contubernio para amargarnos la vida en el trabajo. Y uno dice, yo no hago otra cosa que trabajar. Yo he demostrado durante años de trabajo que soy una persona íntegra, que no he hecho nada mal a nadie, no me he beneficiado de nada, he sido honesto. Y ahora me quieren sacar de aquí. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque hay una causa que se origina en las tinieblas en contra de los que somos la contraparte de la corrupción, la contraparte de la inmoralidad, la contraparte de todo lo que hoy vivimos. ¿Quién es? La iglesia, nosotros. Por eso tenemos que enfrentar injusticias, por eso tenemos que vivir situaciones que no las provocamos y que nos llegan. Esas cosas que no las provocamos y que nos llegan se llaman pruebas. Y yo quiero hacer hincapié en este aspecto, ¿sí? No todo lo malo, dificultad, problema, adversidad que se presenta en nuestras vidas son pruebas, no todo. Más bien, de todas las dificultades, problemas, adversidades que nos toca enfrentar, solo las que no provocamos, las que no hemos dado lugar, son pruebas. Las otras son consecuencias de nuestros desatinos, de nuestras malas decisiones, de cosas que dijimos, hicimos, pensamos, que nos sumamos tácitamente. Entonces, obviamente, esas no son pruebas, esas son consecuencias. ¿Sí?
Y es necesario tener muy claro este aspecto, porque ante las consecuencias a Dios hay que pedirle, sí, que nos ayude primero a reconocer, a confesar, a apartarnos y a soportar esas consecuencias. Pero las que vienen así, nos vienen, no la provoqué, no la busqué, no la procuré, y me ha llegado esto en distintos ámbitos, en distintos, en la salud, en lo laboral, en lo económico, en lo sentimental. En lo sentimental no sé. Yo nunca he hecho nada malo contra tal persona. Siempre he procurado el bienestar. Cuando he sido requerido, he dado más de mí. Sí, y de pronto, pruebas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando, Daniel? Daniel estaba pasando una prueba. Pero yo quiero que preste atención a dos versículos de los que acabamos de leer. A propósito, yo los leí, obviamente, con la atención, reverencia, pero no con el ímpetu y la insistencia que debía haber hecho. Yo quiero que preste atención usted a estos dos versículos, al versículo 4 y al versículo 5 de nuestra porción oficial, de Daniel capítulo 6. Porque lo que se dice de Daniel en esos dos versículos es dicho nada más, o es apreciado nada más, nada menos que de sus enemigos, aquellos sátrapas que quisieron dejarle de lado, quitarle del camino a Daniel. ¿Sabe qué opinión tenían estos sátrapas sinvergüenzas? Ahora entenderá por qué a veces el pastor dice estos sátrapas, ¿qué eran eso? Sátrapas. En realidad, el sátrapa significa gobernador o ayudante de gobernador, ¿sí? Como un auxiliar, como un asistente de un gobernador. Ese es un sátrapa, alguien que recibe delegación de un gobernador. ¿Sabe qué piensan ellos de Daniel? Versículo 4 dice: con Daniel no vamos a poder, porque este loco es un tipo intachable. Eso pensaron ellos, los sátrapas. Dice, con este no nos da ocasión de cogerle alguna falta. Este parece que nunca falla. Eso pensaban sus enemigos, que era intachable. Este no nos da ocasión de falta. Dice, este no tiene vicios. Estoy diciendo lo que es el versículo 4. ¿Sí? Ahora, lo que sí puedo yo hacer, obviamente, como no estoy predicando en la época de Daniel, estoy predicando en el año 2023, lo que yo sí puedo es actualizar los datos. ¿Sí? No cambiar la Biblia, jamás Dios me guarda, pero sí puedo actualizar los datos. ¿Sí? Entonces dice, este Daniel no se envicia con las redes sociales. Él no tiene vicios. Este Daniel al trabajo le tiene como un altar de trabajo. No bebe en el trabajo, no fuma, no tiene conversaciones que no sean sino las de trabajo, no pasa chismeando, no fornica, no habla malas palabras, hasta se enoja, pero no falla, no hay en qué cogerle. A este no le podemos sorprender algún rato y filmarle y decirle, ahí estás viendo pornografía en horas de trabajo en la computadora, sí, ahí estás, te acabamos de filmar. No, a él no había chance de eso, porque era intachable el tipo este, ¿no? Increíble. No había ocasión de cogerle falta, no tenía vicios y no cometía errores. ¿Quién pensaba eso? ¿Quién se había dado cuenta que tenía esa, como yo mandé en la mañana, esa carta de presentación? Sus enemigos se dieron cuenta, no los panas, lambiscones, que no, eran sus enemigos que se dieron cuenta que era un hombre intachable. Y el otro versículo, el 5, también los mismos enemigos se dan cuenta. Y dice, la única posibilidad de cogerle a Daniel es en su relación con Dios. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la magnífica, entre comillas, idea que se les ocurrió a estos sátrapas? Oiga, qué terrible, ¿no? O sea, yo veo, digo, los humanos hemos sido humanos siempre. A veces uno piensa, dice, no, 2000 años atrás, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, todo era paz, armonía, benevolencia. No. Y si vamos más tiempo atrás, igual. Pero claro, el diablo, gobernador de las tinieblas, genera
pensamientos, ideas, impulsos, intenciones que se ven reflejados en la realidad, ¿sí? Y que están dominando la sociedad, y nosotros somos la contraparte. ¿Sí? ¿Qué se les ocurrió la brillante idea a estos sátrapas? Bueno, usted puede leer los versículos posteriores, yo le resumo. Se ponen de acuerdo todos y van delante del rey Darío sin pasar por el filtro de Daniel, porque si él era uno de los tres y era principal entre los tres, debían haberle consultado, pero no, se pasaron de largo. ¿Sí? Y llegan al rey Darío y le dicen: oh gran rey Darío, nosotros queremos sugerirte una ley. ¿Qué consistía en esto? Que tú emitas una ley conforme a la constitución de Media y de Persia, es decir, sellado, firmado por ti y sellado con tu anillo de tal manera que ésta se vuelva irrevocable, que por el lapso de 30 días nadie en el imperio pueda demandar petición alguna a nadie, ni a principales, ni a reyes, ¿sí? Ni a dioses, ni a nada, que no seas tú, oh rey Darío. ¿Sí? Y que si es que se vulnera esta ley, sea echada la persona que incumple al foso de los leones. Podría haber una ley un poco más directa en contra de la ley. ¿Sabe qué le faltó a esa ley? Una transitoria que diga: esta ley ha de cumplirse única y exclusivamente en la persona de Daniel. Solo eso faltó. Porque no había una ley más directamente dictada que en contra de Daniel. Ahora, si Daniel hubiera sido ecuatoriano y hubiera nacido o se congregaría en el Valle de los Chillos, habría sido mucho más pilas para no ir al foso de los leones. Porque ¿qué hubiera hecho Daniel si se congregaba aquí? Hubiera hecho: perfecto. Si la ley tiene vigencia de 30 días, porque así comienza la ley diciendo, ¿no? Dice: si alguna persona en el espacio de 30 días, ¿sí? Perfecto. Si por orar en el espacio de 30 días me van a echar los fosos a los leones, siempre no oro en 30 días. Bueno, le faltó viveza criolla, Daniel. Claro, si la ley tiene vigencia de 30 días, veo que está enfocada en mí, ¿sí? Y que lo que quieren es que yo no invoque el nombre de mi Dios en 30 días, ¿sí? Voy a invocar en el día 31 y te quedas picado. Pero qué bueno que Daniel no era ecuatoriano, ni quiteño, ni venía a comer hornado los fines de semana. Y él dijo: ve, todo puede ser, pero en mi relación con Dios no se van a meter. Punto. ¿Sí? Abrió las ventanas, dobló sus rodillas, alzó sus ojos en dirección a Jerusalén y siguió orando, porque no es que ese ratito se puso a orar, él era un hombre de oración. ¿Sí? Y le dijo: Jehová de los ejércitos, Dios de nuestros padres, tú que sacaste a nuestros padres de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y mano fuerte, abriendo los mares de que nos sostuviste, bendito Dios, por todo el desierto, haciéndonos más que vencedores ante los problemas, no solo de la naturaleza, sino contra los enemigos que salieron en pos de nosotros. Tú nos diste la victoria, Dios, y que detuviste las aguas del Jordán para que entremos a tomar posesión de una tierra prodigiosa por la cual no trabajamos ni nos esforzamos, y nos entregaste desde Dan hasta Berseba, Señor, todo ese territorio magnífico. Y nosotros sacamos esa gente que era gigante, pero nosotros fuimos con el gigante de nuestras vidas, que es Jehová de los ejércitos. Nos asentamos, y hemos comido, y hemos recibido tanta bondad de ti, Señor. ¿Dónde está tu poder, oh Dios? Ahora estamos cautivos en Babilonia, Señor. Ahora somos cautivos de un nuevo imperio. ¿Hasta cuándo durará el imperio medo-persa, Señor? Y nosotros seguimos aquí en esclavitud. Yo te ruego, yo te suplico, acepta mi intercesión, bendito Dios, y rescátanos aquí, y aviva tu pueblo y levántanos, bendito Señor, porque tú no nos llamaste para que tengamos esta vida, sino para que le tengamos y le tengamos en abundancia, Señor. Ah, ya ves, este está invocando el nombre de Dios. Y claro, la ley, todo estaba listo para meter al foso de los leones. Claro, puede haber leyes, como las hay, ¿no es cierto? Leyes
nosotros como cristianos tenemos que aguantar memorandos, ordenanzas, apetitos del gerente que viene, del director que se fue. O sea, qué terrible vivir así. Pero no puedo olvidarme que tengo Dios. Yo tengo Dios. Algún rato yo llegué a decir en el trabajo, y eso que yo sé que hoy es una situación mucho más crítica. ¿Sí? Obviamente yo menciono mi trabajo porque tuve un trabajo secular en relación de dependencia como empleado público, gracias a Dios, hace 20 y pico de años. Y alguna vez me acuerdo que fue un jefe de personal a decirme a mí, este rato voy a hablar con mi comandante para que mi voz saque a todos. Así hablaba él. Por eso llegó a un alto rango. Yo le dije, no hace falta que le comente usted al general para que me saque a patadas. Primero a patadas no me va a sacar nadie, porque yo manco no soy. Soy cristiano, pero manco no soy. No quiero que mañana salga un titular en la prensa que ¿sí? Joven abogado eliminó a 6 generales de nuestro ejército. Digo, no hace falta que le diga, porque yo estoy aquí por voluntad de Dios. Si es que Dios me quiere tener aquí, ni el ministro de Defensa me va a sacar. Pero si Dios no me quiere tener aquí, el señor Caranqui me sacará de un escobazo. El señor Caranqui es el que sea la limpieza, ustedes entenderán, el que manejaba el escobito. Así que no hace falta que hable con un general. ¿Sí? Y así fue. Qué complicado. Tratar de vivir ajeno, y si hay cómo, sí hay cómo. Ratifico, no estoy preguntando, ratifico, confirmo. Dentro de una estructura tan corrupta, tan inmoral, tan perversa, pero yo soy hijo de Dios. Y yo soy hija de Dios. ¿Sí? Todos sabemos el resultado, ¿cierto? Fue sorprendido, vulnerando esa ley, fue llevado al foso de los leones. El rey Darío quiso evitar que eso suceda y le hicieron un acuerdo. No, pero tú sellaste con tu anillito, así que se vuelve irrevocable. ¿Sí? Se apesadumbró terriblemente el rey Darío porque era perder a su mejor a su mejor empleado, a su mejor gobernador. ¿Sí? No pudo ni dormir esa noche. Y todos conocemos, ¿no? Capítulo 6, versículos 19 al 22. Le doy lectura. Daniel capítulo 6, versículos 19 al 22. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, mucho más tranquilo que el rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente y aún ante Dios fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Qué bendición, qué increíble. ¿Sabe qué dijo luego Darío? Darío dijo: definitivamente el único rey que vale la pena seguirle y servirle, el único Dios que vale la pena seguirle y servirle, es el Dios de Daniel. Definitivamente. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con nosotros? Sí, que suframos. No es que Él quiera, Él sabe que es necesario, ¿sí? Porque son pruebas que vivimos, que nos sacan lágrimas, que nos trasnochan, que nos generan gastritis, que nos tumban, ¿sí? Pero que jamás nos apartan de Dios. Porque a la vuelta de la esquina el perverso, el malvado, ¿sí? Va a llegar a reconocer, no sé si a entregarse, pero al menos va a llegar a reconocer: oye, el Dios de esta persona, ¿sí? Es increíble, ¿no? Porque hasta le pusimos el pie y tropezó y cayó y les llevamos al foso de los leones. Pero Dios cerró la boca de los leones. ¿Quiere usted que se cierre la boca del león para que ya no hable mal de usted? ¿Quiere usted que se cierre la boca del león para evitar toda esa perversidad de la cual somos objeto nosotros? ¿Por qué somos objeto nosotros los cristianos? Porque somos la contraparte de las tinieblas. Porque somos y debemos ser, y debemos afirmarnos. Y usted y yo vamos a tener que vivir pruebas, claro que las vivimos, ¿sí? Y si no, dígame, ¿a quién se le ocurrió para que en el 2018
se procure que sea un derecho, vulnerando la Constitución, yéndose en contra de la Constitución, sea un derecho al matrimonio homosexual. ¿Quieren ser? Sean. ¿Quieren ser perdidos, dañados? Sean. ¿Por qué consagrarlo como ley? Porque se están yendo en contra de la ley de Dios. Y nadie reclama, y nadie dice, nadie sale a las calles cuando se quita una ley que obligaba a tributar, como corresponde, sobre las herencias. Se quitó la ley de herencias, sí, el impuesto a las herencias. Se quitó. ¿Por qué se quitó? No que no tenemos plata, no que las leyes tributarias propenden no solo a la igualdad, a la redistribución de la riqueza, sino que un país que necesita, pues a través de los impuestos, toma dinero para poder satisfacer las necesidades. Y si los impuestos añaden dinero al país, ¿por qué se quita una ley que genera un impuesto? Porque es solo para pueblos. Pero de esa ley nadie dijo nada. Pero la otra que iba en contra de la ley de Dios, en contra de la ley de Dios, ¿sí? Esa sí era la bronca, el conflicto, la confrontación y demandar los derechos. Y usted vaya a saber lo que les pasaba a nuestros pobres, 2 abogados sin salario que defendían la causa de la moralidad. 2 abogaditos cristianos, sin salario, nadie les pagaba. Uno de ellos muy amigo mío. Sí, vaya usted a ver cómo les trataban en esas audiencias. Ellos iban 2 sin salario, de los otros iban 15 y hasta 20, muy bien pagados por fundaciones satánicas que sostienen todo lo que sea contrario a la ley de Dios. Nos van a buscar por ese lado. Pero pégate un trago con el nuevo jefe. Ponte que te ascienda. Perdóname, pero yo no tomo. Pero es un trago con el nuevo jefe, mismo hay que ganarse la voluntad. No me quiero ganar la voluntad, yo me quiero ganar la voluntad de Dios. Y si por eso se despiden, no importa, voy a ser bien librado. ¿Sabes por qué? Porque delante de Dios es para quien vivo y por quien vivo. ¿Sí? Yo no he hecho absolutamente nada. ¿Es jugárselas? Es jugárselas. Porque aquí viene el nombre de la prédica. Para Daniel era mucho más fácil. No oro en 30 días. Si la ley tiene vigencia por 30 días, no oro en 30 días, ¿cuál es el problema? Hay cosas más fáciles. No te hagas problema. Te haces problema, ¿sabes por qué? Por ser radical. Yo quiero que esta iglesia sea radical. Así me ha dicho Dios. ¿Sí? Porque hay otras iglesias en las que la gente va mancomunadamente, feliz, contenta, porque escucha lo que quiere escuchar. Aquí vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y si Dios quiere santificar su iglesia, Dios quiere purificarla, y quiere que suframos y que nos juremos por causa de Cristo, pues eso es lo que vamos a hacer. Hay 2 opciones. La una opción es que la iglesia se vaya vaciando, porque el pastor es muy duro, porque el pastor es muy radical, y él mismo ha de ser, no sé qué. O la otra es, o nos afirmamos. O vamos saliendo, porque no nos gusta el proceso de Dios, o nos vamos afirmando. En el nombre de Cristo y Jesús, nos afirmamos. Y si ese afirmar significa lágrimas, no hay problema, porque las lágrimas derramadas a los pies de mi Señor son las únicas que valen la pena, porque conmueven el trono de Dios. Y si eso significa sufrimiento, si es por causa de Cristo, de 1000 amores, porque Él sufrió por mí, Él me rescató. Y por último, para que la gente sepa que nosotros no venimos los domingos porque somos unos tontos a reunirnos y no tenemos nada más que hacer. Venimos en pos del Dios soberano, grande y majestuoso, que nunca nos ha dejado, y en este tiempo mucho menos. Este es el tiempo que vamos a ver la mano de Dios obrando prodigios, señales y milagros para sostener y sustentar a su pueblo. Una cuanta que otra lagrimita hasta puede aclarar nuestros ojos. ¿Qué le pasaba a Daniel si es que los osos le comían? Que era la opción más grande, ¿no? ¿Sabe qué le pasaba? Que Daniel habría estado mejor de lo que quedó. Porque como dijo Pablo, si a mí me toca escoger entre quedarme aquí por ustedes para seguirles predicando y ayudando, ¿sí? O me toca ir a la presencia de Dios. Yo, decía Pablo, escojo la segunda. Yo prefiero irme a la presencia de mi Señor, tranquilo, en paz, descansado,
ya no voy a sufrir la enfermedad que sufría Pablo, por la cual oró 3 veces, era un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y que Dios, en vez de decirle, sí, te voy a quitar ese dolor, le dijo, tranquilo, Pablito, bástate mi poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y siguió trabajando, sufriendo, perseguido, y toda la situación, aún con aquella enfermedad. Entonces, si Pablo decía, entre quedarme aquí con todo lo que implica esta vida, en medio de una estructura de corrupción, de perdición, e irme a la presencia de mi Señor, yo escojo la presencia de mi Señor. Así que la bondad de haber cerrado la boca de los leones, ¿sí? No es que le benefició a Daniel, porque si él era comido por los leones, era un ratito de sufrimiento, ¿sí? Pero estaba en la presencia de Dios, tranquilo y en paz. Le dijo, no, esta es una prueba que tienes que pasar, porque las pruebas tienen que terminar siendo aprobadas. Yo me acordaba de la época de estudiante universitario cuando trabajaba durante el día y estudiaba en la noche y tocaba la semana o 2 semanas de pruebas, de exámenes, ¿sí? Sin dormir, a veces sin comer, uno bajaba de peso, etcétera, etcétera. Pero después, qué satisfacción haber sido aprobado. Imagínense usted y yo siendo aprobados de parte de Dios. Concluyo con el nombre de la prédica. Las pruebas no requieren causa, demandan milagros de solución. Que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para afirmarnos en el Señor, porque si los tiempos son difíciles, se pondrán peores. Pero mi Dios es mucho más grande que eso. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 14 de marzo a las 7 de la noche. El jueves 16 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos nuestras células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 17 de marzo a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales todos los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.